Probando. ¿Qué tal estamos, Xavi? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, estamos aquí en otro episodio de La Voz de Ladrillo. En esta ocasión tenemos la primera tertulia entre Xavi y yo, que somos los hosts del podcast, y queríamos hacer esto sobre todo para que nos conozcáis un poquito, ¿no? Conozcáis quién ha creado el podcast, quién está hablando en el podcast, que luego está también David detrás de cámaras, hay que mencionarlo. Pero bueno, hoy la idea que es Xavi. Bueno, hoy la idea que teníamos era explicar un poquito quiénes somos, como has comentado, y luego pues hablar un poquito a qué nos dedicamos, qué hacemos, distintos modelos de negocio dentro del mundo de bienes raíces y pues comentar un poquito para que la audiencia sepa más lo que hacemos. Eso es, tocaremos un poco el proyecto, el podcast como tal, porque lo creamos, cuáles son los objetivos, qué es lo que vamos a hacer, porque creo que puede estar chulo, números, etcétera, gastos, lo que sea, que esto os vamos a hablar seguro. Y luego tocaremos el rent to rental, que es de habitaciones, y el housekeeping, que es comprar permanente inmuebles. Así que vamos a darle caña. Muy bien. ¿Cómo surgió la idea de La Voz de Ladrillo? La idea y luego cómo cojones salió el nombre también, ¿no? Eso es. A ver, la idea de La Voz de Ladrillo comenzó según te hablé. Porque yo te conocí por Insta, te vi algún reel que subiste tema sector inmobiliario y yo estaba dentro también, como sabes, haciendo rent to rent. Entonces, te hablé y dije para quedar, porque justo vivimos bastante cerca. Yo soy de más o menos de Bilbo, tú eres de más o menos de Donosti. Entonces, pues quedamos y empezamos, hablamos, nos conocimos. Y luego a partir de ahí yo le estuve dando vueltas un poquito a todo y dije, sería interesante empezar un podcast o empezar a grabar contenido en general del sector inmobiliario, porque al final, tanto para conocer a gente, oportunidades, muchas cosas. Entonces, tú también tenías bastante trayectoria, conocías a bastante gente y dije, se lo voy a proponer. Entonces, luego justo cuando quedamos también me hablaste de algo de un podcast y tal, que es el podcast que también has empezado a la par que que es Aquí Hay Business, para los que queráis verlo. Pues eso, te lo propuse y empezamos a darle vueltas. Sí, básicamente. O sea, yo este año iba a sacar un podcast personal para tocar distintos temas. Me vino Xavi y me dijo, ¿por qué no sacamos un podcast de real estate? Y dije, pues adelante, ¿no? Vamos a hacerlo, puede estar chulo. Además, después vimos un poco el mercado y vimos que tampoco, sí que hay canales que comparten contenido, que entrevistas, etcétera, pero vimos que un podcast como tal, que sea el referente número uno, yo no lo tenía, por ejemplo, ¿no? Hispanohablante. Entonces dijimos, pues vamos, adelante. Eso es. Entonces, básicamente ahí surgió la idea. Luego el tema del nombre, que también me has dicho cómo surgió. ¿Te acuerdas? Sí. Empezamos con ideas nuestras y luego cogimos, lo pusimos en el chat GPT, nos sacó unas cuantas ideas y no sé cómo fue, creo que estuvimos en llamada pensando, oye, pues salió esta y esta. Teníamos como 20, fuimos descartando las que a ti no te gustaban, las que a mí no me gustaban, quedaron como 2 o 3 y luego me dijiste, esta me gusta mucho. Y dijimos, pues a mí también. Y eso salió. La IA, dando nombres. Eso es. Es la hostia, tío. Además me gusta el nombre, es sencillo, pero al final creo que va ligado también con lo que queríamos hacer con el podcast, ¿no? Que era dar voz a diferentes profesionales del sector. Correcto. Pues, para mí queda perfecto. Correcto. Fantástico. ¿Y cuáles son? Mira, vamos a comentar un poco cuáles son los objetivos que alguno tenemos del podcast. ¿Por qué es tan positivo para nosotros? Y yo también lo disfruto la hostia y creo que nos sirve por muchos factores. Y comentamos también un poco los números para que la gente se haga la idea de qué costes puede tener montar un podcast y producir cada episodio, etcétera, etcétera. Vale, pues a ver, tema objetivos. Los objetivos que, yo creo que personalmente yo como objetivo del podcast, como ya he comentado, tenía establecer ciertos contactos o conocer gente que también, que la pasión es lo que a mí me apasiona, que es el tema de real estate, conocer distintos modelos de negocio, si es que los hay, y conocer gente que tiene mucha más experiencia en el sector. Objetivos con el podcast, pues llegar a mucha gente, que mucha gente conozca, que entre en el sector, porque hay gente que piensa que para entrar en real estate necesitas empezar con un capital muy elevado y que no todo el mundo puede entrar, pero obviamente no es así.
Entonces, pues también pues llegar a bastantes personas y presentarles un poquito, bueno, este mundo. Ujú. Sí, totalmente. De hecho, el otro día un amigo me lo comentaba, ¿no? Y siempre me ha llamado el real estate, ¿no? Como a mí desde que era un joven, pero siempre he tenido la sensación de que necesito mucho dinero, ¿no? Para empezar. Y es lo que dices, depende de qué quieres hacer, depende de qué modelo de negocio selecciones y Correcto. varía muchísimo. Vamos a hacer un pequeño parón porque se nos ha olvidado comentar al inicio que estamos en Bilbao, estamos en el restaurante Amaren, que de hecho aquí tenemos la cartita, luego la mencionamos. Bueno, agradecerles lo primero porque nos han dejado este espacio para grabar y lo segundo, para cualquiera que venga por Bilbao, queréis comer muy buena carne y todo lo demás que está también fantástico, pasaros por aquí, reservar con antelación, os lo recomiendo, Sí. pero vais a comer de lujo, ¿vale? Así que procedemos. Yo coincido contigo en que al final, para mí, por ejemplo, este podcast, aunque no lleguemos a ser muy conocidos, o aunque no lleguemos, por ejemplo, a muchísima audiencia, decenas o cientos de miles de personas, para mí ya merece la pena. Por el simple hecho de conectar y tener la oportunidad de grabar con personas como Juan Velayos, Albert Milian, etcétera, que aprendamos la hostia solo en el podcast, para mí merece la pena. Correcto. Y luego si el proyecto avanza y crece, pues muchísimo mejor, obviamente, porque si no va a estar en pérdida, ¿no? Eso es. O sea, objetivamente también es que el proyecto entre en break-even y sea autosostenible, por lo menos. Eso es. Ese pues, es un objetivo, bueno, que teníamos desde el principio, que al final el proyecto, además de, obviamente, nosotros disfrutar, porque al final disfrutamos haciéndolo, pues que ya en cierto tiempo que se mantuviera solo, que alguien lo gestionara y pues que se mantuviera solo y que no estuviéramos perdiendo dinero, simplemente. Sí, al final, para la gente, para que lo entienda un poco, un podcast, obviamente depende cómo lo produzcas y qué formato hagas, etcétera, pues va a variar mucho el coste, ¿no? Pero nosotros decidimos hacer un formato donde cambiamos de lugar, cambiamos de ubicación. Hemos estado grabando en Barcelona, iremos a Madrid, en Bilbao, iremos a Ibiza. Entonces, claro, eso conlleva un coste bastante significativo de viajes, etcétera, donde tenemos que cubrir costes de 3 personas, ¿no? Si esto lo quitas y si hicieras todo en un estudio, por ejemplo en Bilbo, pues los costes serían muchísimo menores. Tendríamos equipo, tendríamos producción, edición y ya está, ¿no? Pero a nivel números, para que os hagáis una idea, creo que cada episodio, ¿a cuánto nos ha salido? ¿1.000 pavos? O... Sí, por ahí. Por ahí. 1.000 pavos por ahí, y todavía tenemos que cerrar algunos temas con David, porque justo le hemos propuesto que sea director del podcast y este final lo comentaremos bien en Londres. Eso es, exactamente. Y bueno, eso. Luego me llamó la atención que has dicho tema números, tanto producción de cada episodio, unos 1.000 euros. Me gustaría que pudieras comentar en más o menos desglosar esos 1.000 Claro. euros en qué es esto, para que la gente lo entienda. Claro, 100%. A ver, lo primero, el equipo. El equipo es verdad que es más sencillo de amortizar porque al final, al inicio pillamos unos micros inalámbricos, nos han convencido, hemos cambiado estos micros, Correcto. que la verdad que es una diferencia terrible. Ujú. Entonces esto es un gasto no recurrente, ¿no? Como pueden ser otras cosas. Entonces se amortizará más rápido. Sí. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el gasto de viajes, que varía, pero con una noche, comer, cenar, etcétera. ¿A cuánto nos sale el último viaje a Barcelona? ¿600 euros? 600. Los tres. 600 los tres. Y eso sin pasarnos, es decir, Eso es. yendo tranquilo, coche, no sé qué. Fuimos coche, una noche, Eso es. y luego... Comidas y cenas. Comidas y cenas, eso es comida, eso es. Eso es, 600 pavos. Y luego tendríamos la parte de... Esa es la parte de grabación, viajes, etcétera. Luego tenemos la parte de postproducción, donde entra la edición del podcast completo, entra a sacar reels y entra a hacer el tráiler. Y creo que por episodio ahora hacer reels y tráiler nos cuesta 280 más 200, 480. Sí, casi prácticamente 500 euros. Sí, creo que está por ahí. Eso es. Bueno, luego hay que tener también en cuenta que cuando fuimos a Barcelona fueron 600 euros el viaje aproximadamente, pero ahí sacamos 2 episodios. Claro. Entonces, Sí, eso pero es bueno. Eso es, más o menos las cifras que has dicho tú por episodio, unos 1.000 o así. Sí, en media sí. Eso Yo creo que, a ver, si intentas
y vas a hacer lo que decíamos, un formato mucho más simple y coges aquí un estudio y esto obviamente te sale más barato, porque ya el viaje te lo ahorras, el gasto mayor te lo ahorras, ¿no? Obviamente. Pero bueno, yo creo que así es un formato mucho más interesante, vamos cambiando de sitio, vamos a donde está el invitado o la invitada y eso para mí mola. Vale. Además de movernos, creo que a nivel programa, ¿no? Sí. Queda mucho más chulo. Vale. Y para alguien que... Bueno, antes también quería comentar dos cosas. Has comentado que no era el objetivo llegar a mucha gente con este podcast. Porque quería hacer hincapié en esto, porque hay a mucha gente que le puede extrañar. Y el objetivo no es llegar a mucha gente. Al final, gente centrada en el mundo de los bienes raíces, no hay tanta. ¿Me explico? Al final, gente que se dedica a esto, pues es un mercado bastante acotado al final, entre comillas, obviamente. O que le pueden llegar a interesar nuestro contenido. No es, por ejemplo, si traes un artista o yo qué sé, a un actor, por ejemplo. Eso a mucha más gente le puede interesar, tanto a público de gente de pues, jóvenes como mayores. Al final el real estate te acotas mucho. ¿Por qué lo hemos decidido hacer de real estate? Pues por lo que hemos comentado antes. Tema contactos, porque nos gusta y pues puede darnos un salto o ciertas oportunidades en este mundo. Sí, yo creo que además tenemos mucho que aportar. O sea, eso es. Vamos a traer profesionales de todos los ámbitos, de todo, o sea, tanto números uno del sector como todo tipo de profesionales como albañiles, reformistas. Queremos traer de todo, ¿no? Entonces, para lo que decíamos antes, dar voz a diferentes profesionales del sector. Y eso creo que va a molar mucho, la verdad. Contar diferentes historias. Obviamente, como bien decías, es un público mucho más acotado, porque tiene que ser gente muy interesada en el real estate, en el sector inmobiliario, o gente que ya esté trabajando en ella, ¿no? Que no es tanto. Está claro que si hiciéramos contenido de risa o de emprendimiento, claro, el potencial que tienes es mayor. Correcto. Entonces, obviamente, unos objetivos es crecer, lo intentaremos y, bueno, por ahora estamos viendo feedback bueno. Es verdad que llevamos 2 episodios, este es el tercero, pero yo creo que poco a poco, si seguimos haciendo las cosas bien, creceremos. A la gente le está molando. Es verdad que la gente que nos está siguiendo, me estoy dando cuenta mucho que es gente, sí, se ve que es gente profesional, sí. O sea, está muy bien filtrado quién nos está siguiendo y quién no, ¿no? Eso es. Y eso mola, eso mola. Eso es interesante. Sí, desde luego. Porque al final no es lo mismo lo que hemos comentado, que te siga una persona que no se dedica o no quiera invertir o lo que sea en el sector, a que te siga alguien que se invierta o que sí esté interesado en el sector. Me explico, es un público muy distinto, sí. Y obviamente interesa más el que está dentro, el que está metido. Yo creo que también a medio largo plazo, bueno, igual antes, pero estaría bien también hacer episodios fuera. O sea, ir a Miami y estar ahí con un inversor inmobiliario, etcétera. Creo que puede estar muy chulo eso. Para ver diferentes mercados, diferentes... Puede estar guay. Sí, sí, no, al final, por ejemplo, en Estados Unidos, al final, todo es a gran escala y ahí mueven mucho. Encima, el sector inmobiliario está mucho más respetado, yo creo, que aquí. Sí, totalmente. En ese sentido, o sea que... y mucho más valorado. Y a nivel números, antes comentaba, ¿no? Que comentábamos 1.000 pavos o algo más por episodio, etcétera. O sea, si haces un P&L, haces un balance del proyecto, estamos perdiendo pasta. O sea, no está pérdidas. No, pérdidas y no está ingresando nada, ¿vale? Eso es. Para que la gente lo entienda. Entonces, claro, tienes que estar dispuesto a hacer eso también. Obviamente ahora empezaremos poco a poco. La idea es, como decíamos, ¿no? Empezar a meter algún sponsor, hacer algún otro tipo de acción, por lo menos para en X meses intentar llegar a cubrir costes. Correcto. ¿No? Pero el objetivo, obviamente, o sea, con un podcast no nos vamos a hacer millonarios, pero bueno, no es el objetivo. Eso es. Es darnos a conocer, traer gente, darles voz y que tanto nosotros como toda la gente que nos está viendo, nos está escuchando, sigan aprendiendo y yo si les aportamos valor y tal, o sea, estoy satisfecho. La verdad, sí, correcto, eso es. Bueno, y luego está claro que depende cómo quieras enfocar el programa que quieras hacer. Porque al final si tú estás... coges un par de micros de estos y luego editas tú, llevas tú toda la producción, grabas con tu móvil, con el equipo que puedas disponer ahora mismo, al final el coste pues puede ser 0. Nosotros al final lo que hacemos es grabar
nos ayuda David, nos editan todo terceras personas, entonces por eso nos sale tan costoso el episodio. Pero obviamente alguien puede empezar un podcast desde invirtiendo prácticamente nada. ¿Me explico? Eso que también que quede claro. Creo que has entrado en un buen punto. Claro, nosotros, para que la gente lo entienda, nosotros al final tenemos otras empresas, entonces el podcast no lo comenzamos ni nunca será el negocio principal. A diferencia de otra persona, por ejemplo, si ahora Pepito empieza un podcast y es su proyecto principal y quiere hacerlo todo y tal, puede hacerlo, como bien decías, todo él, y a nivel dinero pues le llevará muy poco coste. Sí, obviamente prácticamente nada. Eso es, nosotros empezamos ya delegando muchos de los trabajos y para delegar obviamente tienes que pagar. Entonces claro, eso es así, pero era lo que buscábamos y yo creo que poco a poco ahora David se pondrá de director probablemente del programa para que podamos crecer mucho más, porque al final no lo he comentado y no lo hemos comentado, pero hostia, gestionar un podcast tiene curro, Sí. Tiene curro. Imagínate tener que editar todo. No solo eso, o sea, el hecho de, hostia, o sea, de invitar a personas. Lo que estamos haciendo ahora, más editar, me explico, a alguien que lo quiera llevar todo él, Sí. o sea, lo que hemos comentado, coste cero, la hostia de curro. Es Sí, mucho curro. Es curro, tío, es curro. O sea, si tienes otra actividad y buscas montar un podcast, yo recomiendo que lo hagas como lo hemos hecho nosotros, delegando algunas cosas, porque si no, es que no te da. Se te va. No te da, es así. O sea, si te parece, usamos tareas para que la gente lo entienda un poco. Al final entra el primero, invitados, ¿no? Es decir, invitar a personas que queramos traer, gestionar las comunicaciones con ellos, que si este día en esto, que si este día no puedo, que si tal, bueno, cosas que llevan tiempo, encajar. O sea, hoy al final tenemos un CRM con listas de invitados, gente interesante, gente que queremos invitar, episodios grabados, tal. Y eso lleva tiempo, por un lado. Luego está el tema de cerrar el sitio a veces, porque otras veces es verdad que lo consigue el invitado o la invitada. Y luego entraría ya todo el tema de pues, viajes, ir ahí, grabar, etcétera, vuelta. Y luego ya la parte de postproducción que comentabas, que es todo el tema de edición, tanto el episodio completo como luego sacar reels para Instagram, TikTok, YouTube Shorts, etcétera. Y claro, lleva tiempo. Si lo haces todo tú, lleva tiempo. Y luego publicarlo. Claro, aparte. Descripciones, poner el perfil bien, luego también estudiar métricas, que parece que no, pero eso también lleva tiempo y es muy importante. Entonces, parece que no, pero consume tiempo. Entonces, pues eso, de momento. Vale, otra cuestión que me parece interesante acerca del podcast es un poco la estrategia de contenido, ¿no? Porque hemos comentado un poco a nivel números, para que la gente entienda. Okay. Todavía no comentaremos nada de ingresos porque no está ingresando el proyecto más adelante. Si os gustan este tipo de tertulias, hacernos saber en los comentarios. Y cada X episodio podemos hacer otra tertulia, ¿no? Comentando cositas. Quiero comentar el tema de la estrategia de distribución de contenido, mejor dicho. ¿Qué es lo que estamos haciendo? A nivel de en qué plataformas estamos distribuyendo el podcast, Reels, etcétera, para al final llegar a más gente y que más gente llegue al podcast, ¿no? Vale, entonces, el episodio completo, o sea, lo que es la hora y media, lo que dura el podcast completo, eso lo subimos tanto a YouTube, Spotify, principalmente esas plataformas. Y Apple. Bueno, es correcto. Apple Podcast. Y luego también en iVoox. Vale. El episodio completo en esas plataformas. ¿En iVoox lo tenemos? Sí. ¿Y en Podium? En Podium no. Podium no, vale. No. Tenemos que meterlo en más todavía, darnos un poco de esto porque estamos hasta arriba. Pero bueno, al final las principales son lo que se suele utilizar la gente. Yo creo que es Spotify, YouTube y Apple, no sé, no tengo ni idea. Y luego Reels y demás. Y luego en YouTube también tenemos que sacar episodios más cortitos de unos 10-15 minutos, separar los episodios por eso también. Vídeos, eso tenemos pendiente, vídeos pequeños. Bueno, también obviamente para llegar a más gente. Eso en YouTube tan solo sería. Y luego Reels, YouTube, Shorts, Reels de Instagram y TikTok. Y creo que en principio ya está. Luego la idea también es, como hemos comentado estos días, empezar a interactuar más con la audiencia por stories de Instagram. También
he estado mirando stories de TikTok, que puede ser interesante, hay historias de TikTok, para darle una vuelta. Y en principio eso. No sé si, creo que no se me escapa nada en cuanto a tema de distribución de contenido. No, eso es lo que estamos haciendo. Al final, lo que decías, ¿no? Cada 2 semanas un episodio completo en las plataformas, y luego desde ese episodio sacamos Reels y publicamos 2 Reels al día. Es decir, 2 vídeos cortos al día en Instagram, en TikTok y en YouTube Shorts. Eso es. Eso es lo que estamos haciendo ahora. Y es verdad que, bueno, todavía no hay ningún vídeo corto, por ejemplo, que lo haya petado, pero en Instagram sí que tenemos uno de Juan que 70. tiene 70.000, que yo no me lo esperaba, la verdad. Esto al final es también un poco de... El vídeo que menos te esperas la peta. Es así. Eso es. Es curioso, tío. Sí, porque hay reels que más controversiales. Por ejemplo, Sí. en el episodio que hicimos con Albert, hay reels que son más llamativos. Sí, los más llamativos para la audiencia, más que al principio, por ejemplo, suelta alguna de estas y dices, esto va a explotar. Y luego coges y dices, 1000 views. Y de repente uno de Juan, que no sé si quiero que habla de su carrera o no. Sí, habla de algo. Buena vida es de abogado. Eso etcétera. es, correcto. Sí. Ese 70k. Y es como, no Sí. entiendo. Pero bueno. Es curioso. Sí. Pero bueno, funciona así. Bueno, perfecto. No sé si quieres comentar algo. Lo que decías, interactuar con la audiencia. Y de hecho esto es también por lo que estamos haciendo esta tertulia, porque aparte de hacer los episodios con los invitados y tal, queremos compartir cómo va evolucionando el proyecto, el podcast, ¿no? Por eso creo que ha estado hoy comentar un poco acerca del proyecto, cómo funciona, números, etcétera, la idea que tenemos, el objetivo. Y la idea es seguir haciendo esto, y aparte lo que decías tú, ¿no? Ir compartiendo en stories de Instagram y tal, pues cosas que vayamos haciendo, interactuar con vosotros para preguntaros, esto lo hacemos, no, esto cómo lo hacemos, no sé qué. Creo que puede estar guay, y así os hacemos también de alguna manera partícipes del proyecto, ¿no? Porque esto al final lo hacemos para la gente. Eso es. Yo creo que nada más que comentar sobre tema, producción, digamos, historia del podcast o lo que sea. Entonces, si te parece, pasamos a comentar. Nos metemos más ya en temas real estate, modelos de negocio que trabajamos y que nos gustan. Entonces, si te parece, empezamos, como ya ha comentado Urco antes, vamos a hablar tanto de flipping house como de rent to rent. Entonces, si te parece, empezamos con house flipping. Comenta tú. Te voy haciendo preguntitas. No, vamos comentando acerca de esto para que la gente lo entienda. ¿Qué es el house flipping? Pero antes de proceder, vamos a hacer un pequeñito parón. Quería comentaros que hace muy poquito hemos lanzado un programa titulado Emprender en el sector inmobiliario, y es básicamente un programa de mentoría para personas que quieren emprender un negocio en real estate. Luego os dejaré un poco más de información en el link, ¿vale? En urcogarmendia.com, que lo tendréis en la descripción, para que veáis un poquito más de información. Y buscamos perfiles muy espabilados, con la mentalidad adecuada, que quieran emprender en el sector inmobiliario de la mano de un mentor, ¿vale? Básicamente para acelerar procesos, crecer mucho más rápido, evitar errores y montar un negocio que funcione en relativamente poco tiempo. Solo perfiles espabilados, con ganas, y obviamente tienes que disponer con algo de capital para poder empezar a invertir, ¿vale? Pero a partir de ahí, todos seréis bienvenidos. Echarle un vistazo al enlace en urcogarmendia.com, y para cualquier cosa ya cerraremos una reunión. Darle caña. Y ahora vamos a proceder con el episodio. House flipping al final es comprar, reforma y venta de inmuebles, pero es el término que se utiliza en inglés y que pues hace algunos años llegó a España, que de hecho la mayor tralla que le metió al término house flipping y al rent to rent creo que fueron César Rivero y estos. Correcto. O sea, ahora hay gente que dice house flipping en vez de decir comprar, reforma y venta de inmuebles, que se lleva haciendo cientos de años, ¿no? Correcto. Pero básicamente es comprar inmuebles, reformarlos y venderlos con el objetivo de sacar un margen de beneficio haciendo esa operación. No tiene más misterio. La clave es comprar bien, porque es donde más control tienes y donde sacas el beneficio. Es decir, vale. Y buscas, pues bueno, márgenes de entre el 10, entre el 30, 40 quizás en alguna operación. Vale. Te quería preguntar, tú has hecho bastantes operaciones de house flipping, entonces, ¿cuál es el margen para que la audiencia sepa un poco, con tanto margen en porcentaje
como en luego como en capital, ¿vale? ¿Qué has obtenido? A ver, margen varía muchísimo. Quiero decir, bueno, es que tú lo has visto, ¿no? El local este que estamos viendo local nave Sí, en Baracaldo para hacer un cambio de uso local a vivienda, sí. que es bastante grande y demás, da una rentabilidad porcentual muy alta. No sé cuánto estábamos hablando, pero era Prácticamente un 50%. un 50, Casi. quitando otros costes te queda en un 40. Es una locura. Luego tienes operaciones donde pues sacar un 10 igual te merece la pena por el tiempo también, que es importante en cuanto reformas la propiedad y en cuanto la vendes. Sí. No es lo mismo tener algo ready y venderlo en 3 meses porque se te alarga un año. Entonces tienes que evaluar las dos patas, ¿no? Un poco cuál es la rentabilidad porcentualmente y numéricamente hablando, Y tiempo. pero después el tiempo. Vale. Eso es importante. Pero bueno, o sea, yo conozco, por ejemplo, gente que sí entra en operaciones que le dan un 10, un 12, un 15, y luego gente que no, gente que entra pues más en operaciones de más de 20 y demás. Yo tengo que admitir que luego entraremos, pero como modelo de negocio me gusta mucho más el rent to rent, tío. Como modelo Que de luego negocio te gusta. explicaremos por qué. Lo explicamos, vale. Sí. Te sigo haciendo preguntitas. Bueno, no me has contestado la de ahora. ¿Cuál es el margen en porcentaje, el mayor margen en porcentaje que habéis obtenido? Un 30 y pico. 30 y pico. Sí, un 30 y pico, y en algunas yo creo que sacaremos más. Sí. Al final suele haber operaciones, tienes que dar con el producto, lo más importante es obviamente comprar bien y comprar en un sitio muy bien ubicado, que luego sepas que vas a sacar el producto sin problema. Ujú. No es lo mismo comprar un piso en, qué sé, las afueras aquí de Bilbao que en el centro, ¿no? Sabes Correcto. que en el centro luego va a haber mucho más rotación, hay mucha más demanda, Ujú. por lo cual si lo sacas a precio de mercado y más, probablemente lo vendas más rápido y a buen precio. Entonces, pues bueno, recalco, varía mucho. Y el otro día lo comentaba aquí justo con Unai Ansejo, que ese tipo de operaciones en números más pequeños funcionan, tienen sentido, pero si escalas más o quieres tirar operaciones más grandes, ya deja de funcionar tanto a nivel de rentabilidad. ¿Y eso? Y tenía razón. Bueno, porque al final no es lo mismo elegir un piso, por ejemplo, ¿vale? Comprar un piso, que tirar a comprar un edificio o cosas más grandes, productos inmobiliarios de mayor tamaño y que cuesten más. El margen normalmente baja mucho y es mucho más complicado porque tienes que tener en cuenta que, claro, los compradores que puedes tener se reducen notablemente, ¿no? Un piso o una casa al final te lo puedo comprar prácticamente cualquiera, una familia, Sí. una persona que viene a vivir a Bilbao, otra tal, pero a ver quién te compra si te compras un edificio con el objetivo de hacer un flip, por ejemplo, que hay gente que conozco que lo hace, pero es todavía más complejo. Bueno, por lo que decía, al final Los menos márgenes se clientes, márgenes porcentualmente son menores, Ujú. y es un negocio, pues bueno, para mí más arriesgado, te diría. Pero Vale. vamos, Vale. es lo que recalcaría. Vale. David, ¿vamos bien de tiempo? ¿Cómo vamos? Vale, Casi llegando a media hora. vale, perfecto. Ok. Luego quería comentarte, has comentado que la clave del house flipping es comprar bien. Esto se dice mucho, que las ganancias de la compra, esto lo dice mucha gente. ¿Cómo compras bien un producto? ¿O cómo sabes que estás comprando bien? Buena pregunta. Al final es conociendo muy bien el mercado en el que estás, conociendo los precios que hay. Cuando digo conociendo me refiero que sepas, por ejemplo, aquí en el centro, a cuánto se vende una propiedad de 100 metros en un barrio Gran Vía que esté reformada, que sepas a cuánto se vende, ¿vale? Eso por un lado, para saber qué precio de venta puedes tener después. Sí. Entonces, tú si sabes el precio de venta, sabes más o menos a cuánto tendrías que comprar esa propiedad, ¿no? Es decir, imagínate, tenemos aquí un piso en el centro de Bilbao, en la calle Gran Vía, Ujú. ¿vale? Tiene un piso similar reformado, tiene un precio de venta de 700.000, ¿vale? De 120 metros. Claro, yo ese piso, ¿vale? Tenemos otro piso similar en características, ¿vale? 120 metros, 4 habitaciones. Sí. Nos piden 550.000, ¿vale? Pero necesita reforma completa,
la reforma integral, hay que cambiar todo, etcétera. Pues probablemente esa operación no sea interesante porque un piso de 120 aquí en el centro tendrás que meterle materiales de calidad, etcétera. La reforma te va a salir 120 o más, ¿vale? Por ahí andará. Entonces te quedas sin margen. Vale. Entonces por eso me gusta también la regla del 70% porque te hace un poco esos números de manera muy rápida. Vale. Luego, vale, perfecto, queda claro. Voy a seguir indagando un poco en la compra y luego quiero meterme también en tema reforma, que acabas de comentar. Si alguien quiere empezar a hacer house flipping ahora mismo, ¿cuál es el paso a seguir para comprar una propiedad por debajo de mercado o que vaya a conseguir rentabilidad? Para comprar, a ver... ¿Qué consejo le darías? Eso es. ¿Qué consejo le daría? Sí. Pues lo primero que entienda el mercado. Porque él hoy ya tiene que entender el mercado, tiene que entender cómo están los precios, tiene que entender la demanda que hay, si hay rotación, ¿no? Si el mercado está parado. Y eso lo mejor es, obviamente, que investigues por tu lado, pero luego que tengas contactos en el sector. Pues que te muevas con inmobiliarias, porque son al final los que mueven el producto, los que compran y venden. Sí. Y buscar. Y analizar. Quiero decir, tú ya lo sabes, pero yo todos los días recibo decenas de notificaciones de Idealista y otras plataformas con nuevo producto que entra, porque tengo alertas activadas, ¿no? Y es una tontería, pero eso, si lo reviso y lo hago, al final me da insight también, información de cómo está el mercado, porque sé qué producto está saliendo, en qué estado, sé cuánta rotación hay. Luego los favoritos que tengo, sé cuándo se despublican, por ejemplo, ¿no? Entonces veo que se están vendiendo y quieras una nota de información. Yo creo que eso es lo más importante. Vale. Al inicio, por lo menos. ¿Has encontrado propiedades rentables en plataformas como Idealista, Fotocasa, además? Esto me gusta, tío. Esta cuestión me gusta siempre porque veo a mucho inversor inmobiliario diciendo que no busques en plataformas, ¿no? Que no busques en Idealista, en Bios.com, sí, etcétera, porque está más trillado y todo el mundo mira ahí. Y por un lado tienen razón, pero es verdad que si buscas encuentras, como en todos los lados. Es que tanto para esto como para otras cosas, pues comprar para alquilar o hacer tu reto, para cualquier inversión inmobiliaria que quieras hacer, es lo mismo. Si buscas, lo encuentras. Porque ten en cuenta que hay muy pocas personas que están todo el día mirando todo lo que entra en plataformas. Muy poquitas. Sí, Sí. La gente trabaja, la gente no está enfocada 100% en esto. Claro, lleva algo de tiempo, te lo tienes que dedicar. Entonces sí que hay gente que lo hace, pero no mucha. Entonces vale. sí que aparecen cosas, 100%. O sea, el otro día, ayer que estuvimos en Vitoria, eran pisos creo que eran de Idealista, no me acuerdo, pero... Entonces vale. Sí, 100%. ¿A ti qué te parece? Como modelo y como negocio. El house flipping. Quería preguntar, sí. ¿Qué me parece como modelo? Me parece un modelo sinceramente muy interesante porque depende de cómo... yo voy a poner el ejemplo de la operación esta que vamos a llevar a cabo del cambio de uso. Me parece que al final... me parece muy interesante porque al final la ganancia de capital que puedes llegar a conseguir en un año o lo que dure la operativa, desde la compra hasta la venta de todos los inmuebles, es gigante al final. O sea, haces una operación, vamos a ponerle con capital propio, que en este caso pues también es lo más normal trabajar con inversores y tal, pero haces esta operación con capital propio y el margen que queda y lo que tú puedes llegar a ingresar por este tipo de operaciones, a nada que hagas 2-3 al año de estas operaciones, o sea, la ganancia de capital que tienes es la leche. Porque al final haces 2 o 3 operaciones de estas con capital propio. ¿Cuánto iba a dejar esto aprox? ¿Qué iba a dejar? Un margen del 40, pues aproximadamente unos 400, más o menos, 400, 450. Haces 2 operaciones o 3 de estas, me da igual, con tu capital o con inversores, al final
la cantidad de capital que tienes para ti disponible, que luego puedes comprar inmuebles o puedes, vamos, hacer de todo. ¿Me explico? Para alquilarlos. Lo difícil del negocio para mí, y corréjame si me equivoco, porque obviamente tú tienes mucha más experiencia, es buscar la oportunidad. Pero a partir de eso, obviamente luego la gestión de la reforma y bueno, la operativa de venta y todo, pues puede llegar a ser un poco estresante en ese sentido, porque al final, hostia, no llegamos a tiempo a la reforma, hostia, que igual esto no el producto no se venda al precio que esperábamos. Pero lo difícil, yo creo que es la compra y buscar la oportunidad. Pero por lo demás lo veo un modelo muy interesante, muy interesante. Sí, estoy de acuerdo. A ver, tema reforma y tema venta depende de cómo lo hagas también, ¿no? O sea, si tienes partners tampoco no estás trabajando vendiendo a un cliente o tal, ¿no? Es más el proceso para llegar a vender luego el piso. Pero estoy muy de acuerdo contigo, la verdad. Sí. Vale, interesante. Me gusta. Bueno, quería entrar también en por qué me gusta más a nivel negocio el alquiler de habitaciones que esto. ¿Vale? Aquí al final, y pasamos al otro lado porque vamos justo de tiempo, si te parece. Claro, el tema del house flipping es que si lo planteamos como un negocio, al final necesitas bastante volumen para poder tener, por ejemplo, ingresos recurrentes mensualmente, ¿vale? Necesitas mucho volumen porque si tú empiezas una operación hoy, pues igual termina en 4, 6, 8 meses, depende obviamente del tipo de operación. Entonces tú no vas a recibir capital en 8 meses, ¿no? Yeah. Con esto quiero decir que para, por ejemplo, el año que viene, tener entradas mes a mes, ¿vale? Hoy tendrías que cerrar una, el siguiente mes otra, el siguiente mes tal, y eso es cuando se cierren, que será en el año que viene, pues tú recibes algo de cash. Ya entiendo. Entonces, a nivel de negocio, para que tú puedas tener plantilla y demás, equipo, necesitas algo más de... liquidez, digamos. No, volumen. Volumen. No, es volumen de operaciones porque, claro, no es algo que digas hoy vendo esto y facturo. Ya. Yeah. Claro, te lleva X meses y no sabes justo cuándo, entonces, claro, no es un negocio que, por ejemplo, un e-commerce, que sabes que hoy tienes 10 pedidos, mañana tienes, pues bueno, un poco menos, mañana tal, pero vamos, sabes que de media en un mes vas a tener 300. Sí, que es al final, un e-commerce, por ejemplo, es un negocio bastante líquido, claro, en ese sentido. Claro. El house flipping es, entre comillas, largoplacista, que no vas a recibir el ingreso en lo que tú dices, 8 meses. Claro, a ver, al final se dice house flipping como término, pero es comprar, reformar, vender. Es muy similar a hacer promociones. Muy similar a las promotoras grandes que a veces incluso pillan edificios, los vacían y sacan promociones. Pero claro, ves el volumen al que lo hacen ellos, ¿no? Entonces esa es la clave. Y por eso me gusta más, pasando al otro lado, el rent to rent, que para que no lo sepas, básicamente alquilar un piso, ¿vale? Y luego realquilarlo por habitaciones. Es decir, tú le pagas X al mes al propietario de un piso, por ejemplo, y luego tú realquilas habitaciones y sacas un margen. Claro, esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver porque, uno, tienes mucho más control, no tienes que esperar tantos meses para que el producto de ingresos se venda algo, ¿no? Y tú desde que coges un piso, pues, si obviamente tienes demanda, puedes alquilarlo, pues tener inquilinos y ya empiezas a facturar. Correcto. Entonces, claro, a nivel negocio, para mí es mucho más sencillo de quizás, no sé si empezar, pero sí llegar a cierto punto de ingresos recurrentes, ¿no? No sé qué opinas al respecto. Bueno, lo primero que te quería comentar es que el rent to rent, en plan, se puede enfocar de distintas maneras. Puedes hacer tanto alquiler y luego realquiler por habitaciones, o puedes hacer alquiler y realquiler por alquiler vacacional, por ejemplo, sí, que también existe la posibilidad. O, por ejemplo, alquilar una vivienda que está bastante, digamos, pésima o en estado, reformarla, hacer dos, por ejemplo, una segregación, y luego alquilar las dos que no tienen por qué ser habitaciones siempre, ¿vale? Pero bueno, yo, por ejemplo, lo que trabajo es todo por habitaciones. Y la verdad que es lo que tú comentas. O sea, el negocio
en ese sentido es bastante líquido, porque tú sabes que a final de mes vas a estar ingresando. Del 1 al 5 de cada mes sabes que vas a tener X beneficio. Y dices, vale, tengo el 95% de las habitaciones alquiladas, por ejemplo, de todas las que tengo a disposición, y me va a entrar tanto dinero, voy a tener que pagar tanto dinero, entonces es un cálculo bastante fácil. Luego siempre hay complicaciones, siempre hay gastos, pero bueno, digamos que es un negocio que te entra bastante dinero líquido todos los meses. Y justo es lo que tú comentas, o sea, es lo que no tiene compra, reforma, venta, pues justo lo tiene esto. Y es un negocio que si lo escalas y sabes escalar un negocio y sabes llegar a muchos muchos lugares y sabes ampliarlo, pues la verdad que es muy interesante. Desde luego. El otro día estuve echando números rápidos. O sea, si yo el año que viene me pongo el objetivo de cerrar 100 pisos en todo el año, a nada que saque una media de 800 por piso, que no me parece una locura, no. Estás facturando unos 80.000 al mes. Y cuando estás en esas cifras es verdad que tienes todo mucho más optimizado, con lo que la rentabilidad probablemente sea mayor que cuando tengas 2, 3, 4, 5 pisos. Sí. Entonces me gusta, tío, la verdad que... Eso es, al final es lo que has comentado antes, el rent to rent es alquila una propiedad, vamos a poner un ejemplo, sí, vamos a poner un ejemplo real. La gente lo entienda así. Voy a poner un ejemplo que es el más fácil, que es el que siempre pongo el ejemplo, bueno, el ejemplo que suelo poner yo, que es el que es de una de las primeras propiedades que yo cogí para hacer esto. Era una propiedad aquí en Bilbao, bastante céntrica, y eran 4 habitaciones. El alquiler eran 1.000 euros. Tenía una cocina y un baño. Entonces lo que hicimos fue pues firmar un contrato de explotación, que es el que se firma para este tipo de operaciones, porque no se utiliza un contrato normal de alquiler, ¿vale? Se firma un contrato distinto. Firmamos un contrato a 5 años con la propietaria y eso eran 4 habitaciones y la renta eran 1.000. Luego la habitación, la unidad de cada habitación, la alquilamos por 500 euros. Entonces ahí ya prácticamente 500 euros más gastos, que bueno, sí, eso... Sí. La unidad de habitación se alquila a 500. Entonces el margen que te queda aproximado mensual son 1.000. Entonces pues es bastante interesante, sí, por ejemplo, esa operación. Al final son números claros y es muy fácil, o sea, alquilas 1.000 y luego 500 y ganas 1.000. Sí, que es un margen bruto del 50%. Correcto. Muy pocos negocios tienen un margen del 50%. Correcto. Y luego el tiempo en que recuperas la inversión es muy corto. O sea, la rentabilidad mensual que tienes pues puede ser desde... Yo he tenido rentabilidades mensuales del 30%. Rentabilidad mensual del 30% en cuanto al capital invertido, que es una barbaridad. No anual, mensual. Es muchísimo, 30%, o sea... Sí, que en 3 meses has recuperado la inversión. Eso y es. Eso es beneficio ya. Eso es. Que es muy interesante, porque al final, de media, normalmente, en un piso, pues tienes que invertir 8.000, pero hay casos que es mucho menos. Claro, sí. Hay un caso que una persona me contactó por la página web, bueno, me llamó de hecho, y me dijo que estaba interesado en alquilar un piso. Y le alquilé el piso. Luego, como había que hacer algo de reforma o algo de modificación, que prácticamente tampoco era mucho, simplemente era amueblar y poco más, pues nos dejó 3 meses de carencia. A esa propiedad le estamos sacando unos 700 de beneficio y luego también tiene una plaza de un parking de coche. Entonces, ahí prácticamente lo que tú comentas, al tercer mes, ingresando lo que habíamos ingresado, estamos recuperando ya la inversión, porque eran 3 meses de carencia que nos dejaba, o sea, no teníamos que pagar renta, simplemente le pagamos 2 fianzas, que eran 1.100, luego invertimos otros 1.500 y claro, ahí estamos ingresando unos 1.200 al mes, limpios. Claro, al final, entonces, aquí por recalcar,
Depende mucho también de cómo esté el producto, el piso en este caso, ¿no? Porque tú al final lo que haces es alquilas ese piso, lo pones mejor de lo que está, ¿no? Preparas las habitaciones y alquilas por habitación. Entonces, si te encuentras con un piso que está en perfectísimo estado y lo único que necesitas son 4 detalles, lo que decías, pues inviertes 1.000 pavos o 2.000 en, yo que sé, cambiar sábanas o pintar paredes o lo que sea, ¿no? Obviamente la inversión es mínima y la rentabilidad te salta. Y luego supongo que habrá pisos también pues donde estarán peor y necesitarán más inversión, pero que merecen la pena también. Correcto. Por rentabilidad. Eso es. Normalmente si tienes que invertir bastante dinero, la rentabilidad mensual que obtienes es menor, pero normalmente la renta, digamos, o el beneficio que sacas tú mensual es mayor. Claro. Sí, no. Es así. Para mí funciona muy bien. Y es lo que te comentaba el otro día, es que para emprender en real estate yo 100% empezaría con esto. Sí. O gestionando viviendas, porque luego está rent to rent y luego está un modelo parecido que es de gestión, que firmas un contrato distinto de gestión y simplemente haces lo mismo, lo único que el que hay factura es el propietario. Y luego en cuanto a lo que factura, pues el propietario te da lo que tú acuerdes con él, un porcentaje, un 20, 25, lo que acuerdes con él. Que eso, si tienes cero capital, puedes empezar haciendo eso. O sea, cero capital es cero euros, puedes hacer eso y empezar a ingresar. Ahí es algo menos, el margen, lo que te queda mensual a ti es menor, pero puedes empezar con 0 euros. Con un contrato de servicios, o sea que es muy interesante. Total. Y en este tipo de acuerdos, por ejemplo, ¿cómo funciona el tema fianza y demás? ¿Te refieres a contrato de gestión? No, la explotación. Explotación de vivienda. De rent to rent. Vale. El propietario probablemente te pedirá la sí, fianza, obviamente. Normalmente no. Siempre son 2 meses de fianza, porque al final tú alquilas, yo en mi caso alquilo como empresa, entonces son 2 meses de fianza los que tienes que depositar. Luego simplemente los 2 meses de fianza, le pagas la mensualidad según firmas el contrato y luego ahí empiezas ya a preparar la vivienda, la tienes lista y luego ya tú también ingresas X fianzas y luego X mensualidades de la gente que te vaya entrando. ¿Cuánto sueles pedir? ¿Lo cambiáis depende del piso? ¿O cuánto pedís por habitación a nivel fianza? Una mensualidad. Una mensualidad pedís. Siempre. Y lo aguantáis durante Lo aguantamos durante el contrato que habéis firmado. El contrato que hemos firmado. Vale. Y luego pues depende si obviamente ha habido cualquier problema o ha habido pues algún tipo de desperfecto a la habitación o algún problema pues que han podido dar los inquilinos, que ha habido alguna historia bastante interesante. Pues en ese caso pues obviamente no se devuelve la fianza si han causado algún problema o ha roto algo correcto o no cumplen el contrato por alguna de las partes. Claro, es normal. En este caso, porque cuando tú alquilas un piso, por ejemplo, no, si es un propietario que alquilas un piso y coges 2 meses de fianza, eso se deposita y lo tiene el gobierno. En este caso, ¿cómo funciona eso? En este caso, justo en el País Vasco, que es donde nosotros vamos a trabajar, el propietario tiene que depositar las fianzas en el gobierno vasco. Sí. ¿Qué pasa? Que yo recibo fianzas y yo a muchos propietarios con los que trabajo que no hago, que me contactan directamente a mí o que yo contacto directamente con ellos, hay algunos que lo quieren depositar y otros que no. Yo de momento no he tenido ningún problema y de hecho yo no lo deposito en el gobierno vasco. ¿No lo hacéis con la empresa? Pero ¿Por qué? Te digo el porqué. Lo primero, porque esas fianzas al final es dinero líquido que lo puedes utilizar para aumentar más el negocio. Eso por una parte, porque tú al final piensas que ahí lo que facturas es limpio. O sea, las fianzas es limpio. Imagínate el ejemplo que hemos puesto antes. 4 habitaciones por 500 euros son 2.000. Ahí te entregan un mes de fianza y un mes de sí. Entonces ahí estás facturando ya de 1 a 4.000 pavos. 1.000 que le tienes que pagar al propietario y 3.000 que te se quedan para ti. Entonces esos 3.000 lo puedes utilizar para invertir ya en otros sitios. Si en cambio los 2.000 lo tienes que entregar al gobierno vasco, solo tienes 1.000. Pero tú cuando lo alquilas, haces rent to rent, no hay ninguna obligación por parte del gobierno que te requiera que la fianza la deposites, por ejemplo. En principio yo creo que sí, pero no, o sea, funciona no te dice nada. Si al final el gobierno lo que quiere es tener ese dinero,
ese dinero lo quiero utilizar para aumentar la cantidad de pisos que puedo coger. Claro, y el gobierno lo quiere para gastárselo y utilizarlo mientras el contrato esté. ¿Me explico? Al final lo que el gobierno quiere es dinero líquido para utilizar. ¿Me explico? Sí, a lo que me refiero es si esto no te puede suponer ningún problema. Porque al final es una fianza que luego vas a tener que devolver. Es una fianza que devuelves. Claro. Sí, pero eso es lo mismo al final. ¿Qué Pero más no da hay- que lo guarde el gobierno que lo guarde yo? Ya, ¿y cómo lo guardas? ¿En qué No lo- concepto? No lo guardo. Simplemente lo tengo en la cuenta, pero yo aún así lo utilizo. Y luego cuando se va esa persona, pues se lo devuelvo. Pero eso no va con una factura ni nada, ¿no? No. No se hace ninguna factura. Vale. O quizás alguna especie de comprobante de pago, lo que sea, pero bueno, al final eso si lo haces mediante transferencia, sí queda ahí. Sí, queda ahí. registrado queda. Me refiero a ver si Registrado. eso bueno, hay que declararlo de alguna manera. A ver si nos va a llegar mañana el gobierno vasco con una nota diciéndonos que hay que depositar fianzas, tú. Ah. Ya ves. Y de hecho ya hay propietarios. De hecho voy a trabajar con un propietario dentro de poco que le he dicho. Yo no he tenido ninguna pega. He trabajado con muchas inmobiliarias que me han dicho que tampoco. Que obviamente ellos recomiendan hacerlo, pero me han dicho que hay propietarios que no la han depositado en años y no habían No han tenido ningún problema. Nada. Ya, pues eso lo tengo que mirar bien porque o con un abogado, o supongo que lo has mirado tú. O sea, si te puedes suponer algún problema o no, pero bueno. Yo no he montado ningún problema. Ya. Vale. Porque al final esos contratos no los tiene nadie ni nada, ¿me explico? Ya, Entonces, pues bueno. ya. Pero bueno, por hacer todo dentro de la ley, todo lo que se pueda por lo menos. Vale, interesante, tío. Vale, ¿alguna cosita más que quieras comentar de temas rent to rent? No lo sé. Tenía algo, ¿eh? No sé cómo vamos de tiempo, David. 50 llevamos, vale. Tiramos un poco más, Sí. si te parece. Sí, quería comentar otro ejemplo porque ayer estuve en Vitoria con un chico que está en mi mentoría y estuvimos viendo 2 pisos, que te comenté. Y con la misma... ¿Visteis 2? Sí, 2 pisos, misma inmobiliaria, un propietario que es inversor, que está fuera en Los Ángeles y que quiere alquilarlos y a largo plazo, que no le den problemas y tal. Claro, los 2 pisos estaban inmaculados. O sea, a nivel de reforma esto no necesitan ni hostias. Uno es antiguo, se nota que es antiguo, pero está muy bien cuidado y lo único que necesita es que pintes paredes, actualizarlo un poco, cambiar ciertas cosas, pintaría también mobiliario, están reformando los baños, o sea, todo está de lujo. Y luego poner pladur para hacer otra habitación, pero muy sencillo. Y el margen bruto que podía dar esto, no sé cuánto pedían, si era 1.800 por ahí, pero luego alquilas cada habitación por 500 o un poquito menos y estamos hablando de 1.200 brutos más o menos al mes, que no está nada mal. Y el otro llegaba a 1.000, un poquito menos. O sea, quiero decir que ¿Cuántas habitaciones tenía? las primeras 6 se podían Se sacar. podían sacar 6. ¿Y la segunda? La segunda 4 como mucho, pero ya tenemos que consultarlo. Tiene que verlo con el propietario a ver si se puede. O sea, tenía 3 y se puede sacar otra. Tenía 3 y se puede sacar otra. Exacto. ¿Y qué renta tenía? El segundo era 1.200 o 1.300, creo. Un poco justo, ¿no? Bueno, si sacas 4, lo bueno de ese piso es que era nuevo. O sea, las habitaciones que sacas, las sacas un poco más caras de lo común. Porque es un piso nuevo, la cocina y el salón flipas, las habitaciones también con detalles de la hostia, Sí. cambia mucho. Entonces sí que puede dar margen, pero bueno, ya veremos. Pero a ver si poco a poco vamos cogiendo Vamos viendo, sí. gran parte del País Vasco. De hecho, si hay propietarios por aquí que o sea, si queréis delegar el trabajo y esto y que os alquilen los Correcto. pisos y esto, que nos contacten. Correcto, porque al final yo lo hablo mucho. Hay propietarios que a mí me dicen, oye, ¿y por qué no lo va a hacer el propietario si va a ganar más? Pues porque al final el trabajo de gestión que conlleva un piso de alquiler por habitaciones, sobre todo cuantas más habitaciones hay, es un trabajo muy grande y da problemas. O sea, parece que no, pero da problemas la gestión. Y lleva tiempo. Lleva tiempo, eso es, lleva tiempo montar todo, lleva tiempo reunión con inquilinos, lleva tiempo ver buenos perfiles y nosotros pues ya estamos acostumbrados, ya tenemos experiencia en hacerlo. Entonces, al final, ¿qué es lo que le aportamos al propietario? Una renta segura todos los meses
y al final la experiencia de esa gestión. Entonces, ¿por qué nos van a contactar muchos propietarios y no lo van a hacer ellos? Pues por esto mismo. Claro, eso no lo hemos comentado, vamos a terminar con eso. Claro, el rent to rent es verdad que como negocio puede parecer simple, por lo que hemos comentado, ¿no? Eso es. Pero tiene trabajo. Quiero decir, nosotros ayer hicimos una prueba, publicamos un anuncio en Idealista para ver un poco el mercado, qué demanda había, si llamaba gente o no. En 5 minutos creo que 4 llamadas o algo más, luego ya no sé cuántos. Entonces, yo creo que el tema de, claro, hablar con inquilinos, ver si encaja perfil, ver para cuánto tiempo tal, que si lleva mucho tiempo, solo seleccionar las primeras personas, más luego lo que dices tú, mantenerlas, si hay problemas y si tal. Entonces tú, en este caso, al propietario le quitas todos esos problemas, al propietario le llegan sus 1.300 euros al mes. Correcto. Y fuera, y se olvida de problemas. Correcto, eso es. Porque voy a exponer algunos de los problemas. Puede ser que entre dos de los inquilinos no haya una buena relación y uno de ellos quiere que se vaya, pues, José y Paula. Pues José quiere que se vaya Paula y Paula quiere que se vaya José. No hay buena relación. Otro de los problemas, pues que uno necesita X cosa, que otro necesita tal. Entonces al final parece que no, pero cuanto más pisos tienes, más inquilinos y más habitaciones, al final estás tratando con personas que tienen sus necesidades, tienen sus problemas y parece que no, pero al final pues cada persona da trabajo y tienes que estar muy pendiente de ellas. Entonces yo de hecho lo que estoy empezando a hacer ahora es todas las semanas pasarme por todas las viviendas. Porque si no siempre hay algún problema entre la gente que está dentro. Sí, sí. Entonces que uno necesita empadronarse, que luego ha habido un problema en el ayuntamiento, que luego uno necesita tal. Entonces parece que no, pero te quita tiempo y te quita, en ese caso, pues te da problemas. Ya, y además terminas ayudándoles en más cosas, ¿no? Supongo. Ya. Sí, al final son personas y tienes que cuidarlas. Correcto. Eso sí. Correcto. Y es difícil, porque luego siempre hay quejas, siempre hay gente que está a disgusto. Aunque tú no lo hagas con mala intención o lo hagas esto, siempre hay gente que, como en todo al final, siempre hay gente que siempre va a tener más. ¿Me explico? Sí, es normal que valen cosas. Quiero decir, yo he convivido en piso con otras personas durante X tiempo y es que si no tienes afinidad con alguno o tienes un poco de, te llevas medio mal, cuidado, porque eso explota. Y eso que tú, en plan, conocías las personas, cuando te fuiste a vivir con compañeros, sí, conocías a las personas de antemano. Sí, yo con ellos no tuve ningún problema, porque a mis socios los conocía y está. Vale. Pero me refiero a que si tú entras con, por ejemplo, no nos conocemos los tres. Gente que no conoces. O sea, tú entras mañana en un piso en Bilbao con David de Extremadura, Urco de Andalucía y Pepito. Claro, no nos conocías de nada, tío. Eso puede terminar o muy bien o muy mal. O sin relación. Al final, es entendible. Sí. Y luego depende de los perfiles que metas. Claro. Sí. Claro, eso también es importante filtrar, ¿no? Porque tú entiendo que no mezclarás estudiantes con trabajadores, por ejemplo. No, claro. Es algo que he hecho, que hice una vez y la última. Y la última. Luego, bueno, depende del tipo de estudiantes. Luego hay gente que está estudiando un doctorado, que luego lo lleva también con un trabajo, entonces en ese caso no hay problema. Pero estudiantes de gente igual de 18 años que acaba de entrar a la carrera con gente que está trabajando 40 años, pues es complicado. Sí, y luego luego también tengo alguna historia que contar, que igual ahora se nos hace un poco complicado, pero he tenido alguna historia que bueno, yo cuando empecé cogí a un perfil que la lió muchísimo. O sea, que era una persona que era drogadicta, la lió muchísimo en el piso, de hecho vino la policía, tuvo problemas con los otros inquilinos, hubo un Cristo de la hostia. Un Cristo de la hostia. Y yo digo, al final luego lo que te genera es como un estrés de la hostia, porque dices, hostia, la propietaria, ¿qué va a pensar? Los otros inquilinos, ¿qué va a pasar? A ver cómo le digo que se vaya. Entonces pues fue un caso bastante curioso, que no sé cómo andamos de tiempo. Estamos en una hora. ¿Cuento? Sí. Pues fue un chico que tenía 20 años, que claro, de primeras parecía un chaval totalmente normal, de hecho era un tío muy majo,
Y bueno, creo que estaba trabajando en el momento y era una persona que era exdrogadicta, ¿vale? O sea, pero obviamente eso yo no lo sabía. Y resulta que bueno, fueron pasando los meses y todo bien. En principio la gente, pues bueno, obviamente había ciertos rifirrafes en el piso. Yo tampoco tenía mucha experiencia, entonces bueno, iban pasando cosas. Pero al cabo de unos meses, este chico empezó como a recaer en la droga. ¿Me explico? Sí. Creo que él consumía crack, Hostia. que es cocaína con amoníaco, una movida de la hostia. Y de repente una de las chicas que estaba viviendo ahí me lo comentó, me dijo, oye, está pasando esto, esto y esto. Este chico está mal, y de hecho creo que había hablado con su médico y dijo que si, o su médico, el que le trató la anterior vez, que si volvía a consumir eso, que el corazón le iba a explotar, que iba a palmarla. Hostia. Entonces, eso me dijo la chica por teléfono. Yo fui ahí, hablé con él, entré en su habitación, estaba todo hecho un Cristo. Sabía, o sea, olía a droga, olía a esto. De hecho me acuerdo que me acompañó mi madre a ir y bueno, salimos del piso con él, hablamos con él. Estaba totalmente, físicamente estaba, que parecía que no había comido en una semana, estaba totalmente como delgado, y eso que era una persona como que parecía sana, estaba delgado, como blanco entero, olía mal, y de hecho fuimos a hablar, mi madre y yo con él, fuimos a un bar, no sé qué, le compramos comida, y yo me acuerdo que tenía unos pantalones cortos rotos, y que tenía en el bolsillo unas tijeras. Yo según vi eso, o sea, me quedé flipando. Dije, buah, a ver la que puede llegar a liar este tío. Entonces le dijimos que se tenía que ir, y nos dijo que él ahora mismo no se podía ir porque no tenía a dónde ir. De hecho tenía denuncias con su madre y, o sea, que al final estaba como quien dice solo. A mí me dio muchísima pena, pero bueno, obviamente por el bien de los demás, porque también amenazó a sus compañeros, que esos, pues tuvo que marcharse. Justo creo que le dimos unos 15 días para que tuviera otro sitio para encontrar y tal, pero bueno. Y al final, pues no sé, la verdad que no sé qué es de él. De hecho, creo que le hablé, de hecho no me contestó a ver qué tal estaba y todo eso, pero bueno. Así quedó más o menos la historia. Luego ya se fue y ese piso cambió completamente. Todas las personas salieron y cambió completamente de gente. Entonces son cosas que te pueden pasar. Y bueno, pues experiencias de la vida, la verdad. Pero bueno, experiencias interesantes. Joder. Que eso, perdona que te corte, al final lo evitas si eliges buenos perfiles. Que buenos perfiles es básico y, entre comillas, fácil de elegir. Es pedir contratos de trabajo, ver que las personas a primera vista te caigan bien. Y bueno, ver un poquito, pues eso, el feeling que tienes con ellos. Y obviamente si tienen trabajo es muy importante, porque al final están ocupados y pasan menos tiempo en casa. Y listo. Comentando. Sí, y aún así, o sea, aunque filtres muy bien, alguna te va a pasar. Sí, Estamos hablando de personas, no somos perfectos, la cagamos, aunque por ejemplo ahora esta es una buena situación, igual en 2 semanas o un mes te pasa X y la lías, yo qué sé, o sea, puede pasar mil. Vamos, que es un negocio también de lidiar con personas. Sí, o sea, una de las bases. Y es lo complicado. Claro, Es lo más complicado. Normal. Que es una de las partes. Yo ahora estoy empezando a delegar procesos. Y es una de las partes, yo creo que más importantes incluso de delegar. Gestión de inquilinos. Lo difícil es cómo delegar eso. Eso es lo que le estoy dando. ¿Y a quién y cómo? ¿Cómo plantear esa delegación? Es bastante complicado. Porque, sí, porque al final, claro, ese inquilino o esa inquilina tiene que tener una cara visible, ¿no? Con quién hablar, con quién comentarlo, oye, necesito esto, o estoy bien, o estoy mal en el piso, lo que sea. Eso serías tú, entiendo. Y el hecho de encontrar a otra persona, aparte de que no sea sencillo, tiene que ser una persona, entiendo que empática, que pueda hablar bien, relacionarse bien con las personas. En ese sentido, preparada para hacerlo. Claro, eso no vale todo el mundo para eso. No. Y luego al final yo muchas veces lo he pensado, gestión de inquilinos online, contrato o bueno, miro a alguien para
para que haga una gestión de los inquilinos online, como un asistente virtual o una especie de secretario o lo que sea. Pero no, es lo que dices tú, tienen que ver a alguien, tener una cara visible para hablar en persona con esa persona. Pero claro, ¿cómo lo delegas? Porque hay veces que igual hay semanas que no vas a estar haciendo nada y hay otras semanas que igual necesitas estar bastante tiempo. Eso es un poco complicado, eso es algo para mirar. Pero bueno, simplemente eso. No sé si tienes alguna duda o lo que sea más para comentar o alguna cuestión más para comentar. No, creo que hemos explicado, creo que ha quedado bien. Creo que puede ser interesante para gente que o quería indagar un poco más en estos modelos o quería aprender un poco. Y vamos terminando, sí. Me parece, ¿no? Sí. Bueno, deciros que decirle a la audiencia que si os gustan este tipo de tertulias haremos más adelante o cada X meses haremos una comentando distintos temas de real estate. Y no sé si tenemos alguna... bueno, tenemos una primicia que igual lo haremos, que es que lo que contamos el otro día. Quizás empecemos a invitar a alguna persona de la audiencia, a un par de personas, a los podcasts en directo. Bueno, si os parece buena idea o no, nos lo hacéis saber, o comentarlo en los comentarios o lo que sea, y lo tendremos en cuenta. No sé si nos queda algo para comentar, en principio. No, en principio... Un poco más, ¿no? Bueno, dar las gracias otra vez a la Maren, importante, aquí en Bilbao. De hecho voy a enseñar la carta, porque tú cuando vienes a la Maren, te ponen esto encima de la mesa, ¿vale? Que es una carta, como veis, con las carnes que tienen, que obviamente van cambiando, creo que cada día incluso tienes diferentes maduraciones, diferentes razas, edades y obviamente diferentes precios, ¿no? Pero bueno, o sea, yo de los mejores sitios para comer carne sin duda aquí en Bilbao y en la zona, porque sí, suelo venir a menudo, tengo que admitir. De hecho, si te acuerdas cuando vinimos, coincidimos con un chico de Valencia que había venido simplemente a comer la carne aquí. Cuando vinimos a comer vino así. Sí, curioso. Sí. Es muy buen sitio y ya tiene bastante marca. Sí. Y fantástico. Algún día tendremos que hacer una review probándola aquí en el podcast de la carne. Estaría bien hacer un podcast, ya lo pensé el otro día, pero bueno, igual se puede hacer aquí en el reservado. Porque cuando estamos en comida se va a haber mucho ruido, pero igual en el reservado podemos hacerlo, un podcast comiendo chuleta de la mar, comiendo aquí. Sería bueno. Puede ser buena idea, ¿eh? Sí. Me gusta, genial. Porque ya nos han invitado, bueno, tienen una vez, ya no, al podcast nuestro otra vez, así que... Sí, se podría plantear, la verdad. Muy bien, pues nada, terminamos, ¿no? Sí, listo. Dar gracias a todos y nos vemos en el siguiente episodio de La Voz del Ladrillo.